Hola friends, bienvenidos al universo de Si No Hay Palabras, un espacio para pausar, para sentir y para decir no sé qué decir y aún así intentarlo. Yo soy Grey, Yo soy Angelina. bienvenidos. Ella es Clara, y aunque nadie la conocía del todo, todos parecían saber lo que tenía que hacer. La educaron sin espacio para los imposibles y con la mirada siempre puesta en el progreso, pero de los demás. Su papá le dijo que podía graduarse en 4 años porque su vecina lo hizo. Su amiga le recomendó una dieta muy restrictiva con la que bajó de peso en poco tiempo, porque si ella tuvo la supuesta fuerza de voluntad, entonces Clara también puede tenerla, obviamente. Y su tía le aseguró que si su primo consiguió un trabajo en el extranjero, entonces ella no tenía excusas para no lograrlo también. Así, Clara fue coleccionando "tú puedes" como si fueran instrucciones universales. Y lo intentó, en serio lo intentó, pero el semestre se alargó y en 4 años no se graduó. La dieta, lejos de ayudarla, la enfermó, y por más que aplicó, ese trabajo nunca llegó. Clara había normalizado vivir desde la comparación como un ruido de fondo que nunca se apaga, como si su valor dependiera de cuán rápido pudiera imitar la voz de otras personas. Cada vez que sonaba en su cabeza, si ellos pudieron, entonces tú también, algo dentro de ella se rompía y cada fracaso la hacía sentir más pequeña. Si todos pueden, ¿por qué yo no? Se repetía Clara mientras se volvía experta en intentar vivir vidas que no eran suyas. Su rutina emocional consistía en sonreír por las mañanas, escribir frases motivacionales en su diario por las tardes, y por las noches le costaba dormir porque estaba atrapada en una espiral de comparación e idealización, hasta que inevitablemente lloraba en el baño de madrugada, en silencio, como si ni su tristeza mereciera hacer ruido. La ansiedad crecía, los ataques de pánico llegaron. Y lo peor de todo es que comenzó a creer que el problema era ella. Se exigía, se castigaba, hasta que un día, desbordada, se quebró frente a una de sus profesoras, la única persona de su entorno incapaz de decirle qué debe hacer, pero sí lo suficientemente resolutiva para cuestionar desde una perspectiva diferente. Esta profesora no le dio consejos, más bien le hizo preguntas. ¿De verdad crees eso de ti? ¿O es la voz de otros que vive en tu cabeza y que llevas tanto tiempo escuchando que se siente como si fuera tuya? Fue una pregunta simple pero necesaria, pregunta que le hizo detenerse, respirar y por fin escuchar su propia voz. Entonces, Clara lo entendió todo. Esa voz que la comparaba, que la medía, que la apuraba, no era suya. Descubrió que ella no es floja, ni frágil, ni mucho menos incapaz, solo que estaba jugando un juego con reglas diferentes, sin el mismo cuerpo, sin los mismos recursos, sin el mismo contexto, ni los mismos privilegios que los demás. Y eso no la hacía menos, la hacía real, porque Clara vivía en un entorno tramposo, uno que te hace creer que todos parten del mismo lugar cuando no es así. También reflexionó otra cosa, que no es justo compararse desde los objetivos, como si el destino fuera más importante que el camino, porque 2 personas pueden tener el mismo sueño, pero recorrerlo desde experiencias completamente distintas. Y lograrlo o no puede tener significados muy distintos para cada persona, porque no siempre se trata de llegar. También importa desde dónde, cómo, con qué carga y para qué. Clara al fin comprendió que su ritmo no era más lento, sino que era propio. Que su historia tenía valor, aunque no se pareciera a la de nadie más. Que su resistencia es sagrada y que su corazón, a pesar de todo, sigue latiendo. Hoy, Clara sigue viendo las historias de los demás, pero ya no se compara. Ahora se inspira. Admira la resiliencia de quienes, desde sus propias batallas, logra avanzar. Y cuando alguna sombra vuelve a nublarle la mente, es capaz de recordarse a sí misma con gentileza: mi historia va a mi propio ritmo. Y al final, eso también es poder. Entonces, en los openings siempre pienso que hay una música de fondo, pero está en mi cabeza. No hay música. Ay, me Entonces encanta. me pongo a bailar. Sí. Sí. Mira, ¿qué te pareció la historia del principio? Fue escrita por Greymar, gracias Grey, bella, preciosa, Sí. narrada por mi persona, pero escrita por Greymar, la historia de Clara. ¿En qué te inspiraste? Sí, Clara. Mira, Clara me encantó. Primero voy a hacer la aclaratoria claramente. Que Clara se llama Clara porque Clara está clara en lo claro, ¿vale? Clara salió de un círculo un poco complicado, de un entorno complicado. Mira, yo me inspiré para escribir la historia de Clara en mi historia personal y en historias de amigos.
que han vivido este tema de si tú puedes, si yo puedo, tú puedes. Ujú. Circunstancias en las que otras personas han logrado ciertas cosas y también te han dicho porque tú no, o sea, tú también puedes lograrlo, pero desde una comparativa, desde un lugar no tan recomendable. No, totalmente. Y bueno, nada, para mí fue muy liberador escribirlo. Porque sentí como que era darle voz a una Greymar del pasado y darle voz también a estos amigos que les mandé la historia antes de que saliera este episodio. Les encantó. Y bueno, cuando tengamos Patreon, ustedes también van a tener las primicias de las historias, que esperemos sean pronto. Sí. Y bueno, nada, fue muy, muy, muy liberador. Me encantó. Qué bien. Escribirla y ojalá que ustedes se puedan identificar, ¿no? Sí, porque total. creo que... Sí. ¿Tú te identificaste con Clara? En algunas cosas, porque tengo como una historia muy, muy particular con el tema de si tú puedes, yo puedo, que iré contando en el episodio, pero me encanta la historia porque, bueno, ese formato de hacer una introducción con una historia está gustando bastante con el tema del episodio. Sí, gracias. Y bueno, en las anteriores historias fueron escritas por mi persona. Greymar escribió esta y quién sabe si en los próximos episodios, bueno, tengamos más colaboraciones, más participación, ¿verdad? Si tienes una historia y tiene que ver con el tema, bueno, vamos a ver cómo hacemos ahí para incluir a la gente, ¿no? A nuestros amigos o a las personas que se quieran unir y compartir sus historias y que tenga que ver con la temática del episodio, ¿no? También podría ser anónimo, pero igual podemos compartirla si quieres. Sí, totalmente anónimo. Y bueno, la historia de Clara refleja un poco el tema de hoy, ese tema de esa frase motivacional que Greymar a mí nos hace tanto ruido y que por eso trajimos al episodio, y es, si tú puedes, entonces yo puedo. Bueno, eso como me suena demasiado ácido, como... No pasa así. Para romper el hielo me gustaría preguntarte, Grey, ¿qué sientes que has querido así con fervor, pero sientes que no has podido lograr? Graduarme. De la universidad. Terminar la carrera de la universidad, sí. Cuéntanos ahí un poquito. Para hacer el cuento corto, exacto, yo estudié Ingeniería Civil en la Universidad Central de Venezuela. Saludos a todos mis compis que seguramente puedan ver esto. Los amo. Y bueno, la verdad es que yo toda la vida he sido una persona muy creativa. De hecho, yo estudié ingeniería, no la terminé, pero terminé trabajando en cosas creativas. Y te preguntarás ¿por qué? Porque estudié ingeniería civil, sí, yo soy muy artística. Y es que justamente encontré en la ingeniería civil esta parte que conectaba mucho conmigo, de que no solamente soy una persona artística, sino también soy una persona bastante analítica. Me gustaba mucho en ese momento cuando salí del bachillerato, la historia del puente de Øresund, que es un puente que conecta a dos países entre sí, creo que es Dinamarca, ahorita no recuerdo, y Suecia, y es un puente que podían hacerlo, o sea, como el de Maracaibo, pues, de un punto al otro sobre el lago, en este caso sobre el mar, pero al final hicieron una parte del puente por debajo del agua. Y yo dije, wow, se puede ser así de creativo en la ingeniería. Eso es una aventura. Sí, y me pareció que era una carrera en la que tienes que ser creativo si quieres innovar, para ser innovador, ¿no? Y me gustó y me puse a estudiar ingeniería y al final, bueno, no salió como yo esperaba. Y por mucho tiempo eso me dolió, pero ya no. Y bueno, al principio fue fuerte, porque cuando empecé a estudiar ingeniería, el primer semestre a mí me revolcaron, o sea, a mí me rasparon con cálculo, física. Sí, eso pasa, o sea, cuando uno viene como del bachillerato, del formato de liceo, de secundaria, y entra al formato universitario, el primer semestre es siempre como un choquecito ahí chimbo. Es horrible, claro. Ajá, sí, y que además, yo pasé en ese primer semestre, estaba enferma, pero me enfermé un poco grave. Y chama, tenía esa situación de salud que yo decía, ¿será que retiro el semestre? Pero algunas personas llegaron a decirme, wow, pero inténtalo, ve hasta el final, ve a reparar, ponte como esfuerzo. Y reparar que es una experiencia medio traumática también. Horrible. Y en ese momento también estaba pasando un proceso de duelo, porque recientemente había fallecido mi abuela. Entonces tenía como que muchas cosas en la cabeza, este nuevo proceso universitario, enferma y tal.
Pero yo fui hasta el final, yo me autoexigí hasta el final porque si los demás podían, yo también podía. ¿Y qué pasó? No pude, no pude. ¿No aprobaste las materias o aprobaste algunas de ese primer semestre? No, eran 5, aprobé las humanísticas. Las ingenierías no las aprobé. Y chama, fue horrible. Y bueno, después de ahí, sí, como que surfé la ola, porque cuando hablamos de esto tú me decías, coño, eso fue como una ola que te revolcó. Sí, como ir a la playa y que la ola te lleva así por toda la orilla, horrible. Ajá. Sí, y bueno, logré surfear la ola y ahí me mantuve varios semestres. De hecho, me apasionó muchísimo la carrera y me enamoré de una materia que es geometría descriptiva, que, digamos, te ayudaba a tener esta visión ya suena espacial, complicada. tenía que ver un poco con el diseño y terminé siendo preparadora. Entonces, sí, bella. Fue una experiencia dando enriquecedora. Sí, porque a mí me gustaba hacer vínculos con mis alumnos, en el sentido de que yo quería entender cómo ellos hacían para aprender, porque no todo el mundo aprendía de la misma manera. Y esa era como una crítica que yo tenía para el sistema educativo, que el sistema educativo era demasiado tradicional y ya no todo el mundo aprende igual, hay muchas formas de optimizar las cosas y la central tenía cierta exigencia que, cónchale, era fuerte, pero tampoco era como adaptable, ¿no? Era fácil de que tú te adaptaras a eso. Entonces, bueno, yo hacía como que mis vínculos con mis alumnos, me volvía muy creativa en las prácticas, buscaba formas muy creativas de explicarles y si bien no todos aprobaban, porque bueno, pasaba, por lo menos hay límites. Me fui contenta con esa experiencia. Exacto, me fui contenta con esa experiencia de que yo descubrí una pasión que me apasiona enseñar y descubrí también qué quería yo con respecto a la educación. Entonces, bueno, en fin, pues después hablamos de eso en otro episodio de la educación. Por favor. Pero, chama, llegaron los años Voldemort en Venezuela. Los años del acabose. El 2017, 2019. Y bueno, en fin, yo tomé la decisión de buscar un trabajo. Porque, bueno, la economía estaba fuerte y no podía solamente estudiar. Y bueno, me conseguí un trabajo con unas personas increíbles, bellísimas, porque tenían ese contacto humano de que entendían muchísimo su personal. Y a mí me dejaban ir a clases. El problema es que esta empresa quedaba en El Encantado, en Caracas. Para que entiendan, eso es una broma que sí, está aquí El Encantado, así como por acá abajito, y la universidad está por allá arriba botadísima, y donde vivía Greymar estaba como por otro lado. O sea, norte, sur. Era un triángulo, muchacho. Era un triángulo. Y chama, yo tenía que... porque yo dije, voy a meter 2 materias para no dejar los estudios. Una en la mañana y una en la tarde. No, y afortunadamente, como te digo, me dejaban llegar tarde al trabajo y me dejaban salir temprano para esto. Yo me iba de mi casa en metro hasta la UCB. En la UCB entraba a la clase de las 7 de la mañana hasta las 9. Después a las 9 me iba en metro hasta la California, y de la California tenía que agarrar un mototaxi, porque por ahí no pasaba transporte público por El Encantado, para ir a trabajar. Es una broma botada un poco de alpone, imagínate, pobrecita, chama. Horrible. y llega activa con motivación para el trabajo, porque cuando estás en una posición así también, de que, ¿sabes?, te están ayudando, tú no puedes quedar, ¿sabes?, no dar todo de ti también. Sí. Porque ellos también esperan que hagas bien tu trabajo. Y chama, yo me regresaba entonces en la tarde el mototaxi, me hice pana de la línea, de los chamos de la línea, y ya me iban a buscar el trabajo que sí, a las 4 para irme hasta el metro, porque no podía pagar una carrera del Encantado, lo usé directo porque se me iba a ir todo el sueldo, o sea. Claro. Y entonces me buscaban ahí, o a veces me daban la cola, algunos compañeros se salían temprano. Hasta el metro. El metro hasta la UCB. En la UCB veía mi clase, después metro otra vez para mi casa. Llegaba a mi casa como a las 9 de la noche, reventada, para seguir estudiando. A estudiar. No pude sostener eso, y también a nivel económico no valía la pena. Claro, Grey. Porque se me iba la plata en mototaxi. Claro, o sea, de todas las horas del día, estabas más tiempo en transporte de ir y venir, que la hora que estabas viendo la clase, por ejemplo. Porque las clases duran, no sé, 2 horas académicas, una broma así, que no sé si 60 minutos, una cosa así. 120, algo así. Exacto, o sea,
Entonces estabas más tiempo entre metro, entre moto, entre broma, que viendo la clase, imagínate. Chama, ¿no? Qué loco. Pero, no, y seguro la gente diciéndote, tú puedes, dale, hasta lo último. Claro, porque también yo veía que tenía compañeros que en ese momento hacían lo mismo por la situación del país. Sí. Dejaron de estudiar, estaban buscando un trabajo mientras estudiaban al mismo tiempo. Consiguieron el trabajo, seguían estudiando. Hay otros que sí se enfocaron solamente a trabajar porque obviamente tampoco pudieron. Y creo que esto fue un malestar colectivo, ¿no? Un dolor colectivo que Sí. aceptar mira, tengo que trabajar y no voy a poder estudiar. Todo el tiempo que invertí en la UCB, en mi caso, estudiando, que fueron como, no sé, 3, 4 años más o menos, dejarlos así un día para otro, chama, porque no puedes. Sí. Es Duele. horrible, porque no puedes seguir Duele. estudiando, es horrible. Duele. Duele No, mucho. y duele esto de decir no puedo, o sea, como sincerarte, y también duele el seguir presionándote, Sí. diciéndote yo puedo, y destortillarte cada vez que te dices eso. Sí, absolutamente. Porque Te da bueno, un porque buen bueno, golpe. siento que como contraste a tu anécdota, a tu historia, con este Justo tema te del iba a poder, preguntar. sí, del poder en la universidad, yo tengo como la otra cara de esa moneda, que fue mi experiencia en la universidad, pero allí sí, yo para poder me llevé a unos extremos tremendos. O sea, yo estudié, primero empezando contexto, yo estudié 2 carreras al mismo tiempo. Estudié filosofía y psicología al mismo tiempo. Entré a la UCB en el 2012 con filosofía, no pude entrar por psicología. Entonces, bueno, comienzo la carrera y tal, luego intento hacer el cambio de una carrera a otra. Hice la prueba que había que hacer, no aprobé. O sea, no aprobé ese examen, me dijeron, usted no puede cambiarse de carrera. Ok, entonces, ¿qué puedo hacer? ¿No? Estudios simultáneos, estudiar las 2 carreras al mismo tiempo. Ya le pregunto a amigos que estaban haciendo los estudios simultáneos y las historias eran, no, tranquila, mira, eso lo vas a poder lograr. O sea, tú vas a poder, porque Wow. en la mañana tienes una carrera, unas materias, y en la tarde tienes otra. Y listo, o sea, lo vas a poder. Greymar, eso fue horrible. Eso fue horrible. O sea, yo dejándome llevar por la experiencia de otras personas, de esas personas, Claro que ojo, puedo. me decían, no, sí se puede, con unas ojeras así, gigantes, 3 No, días sin güey. dormir, o sea, tú me dirás, ¿no? Tú me dirás. Entonces, eso fue, lo voy a decir, tú lo censuras porque necesito decirlo. Eso fue una matanza, Dilo, ¿yo? dilo. Eso fue una matazo, eso fue horrible. Yo llevo muy en el corazón mis años de estudio en psicología porque hice muy buenos claro. amigos allí, pero fue una experiencia demasiado difícil. O sea, solo me decía, yo puedo, tú puedes, nada, o sea, dura. No. Y yo llevé mi cuerpo, Grey, y mi mente a extremos terribles para poder Wow. para poder sacar ambas carreras. Tú no dormías. Yo no dormía. Yo estudiaba toda la noche hasta las 8 de la mañana, me bañaba, me vestía y me iba a clase. Yo comía estudiando. Para mí todo era una pérdida de tiempo. Hasta estar en el baño haciendo del 2 era una pérdida de tiempo. Yo me llevaba mi libro para el baño. Voy a coger el libro. En serio. Es cierto. Te lo juro. ¿Qué? No me acuerdo. Te lo juro. O sea, para yo poder lograr esos estudios simultáneos y graduarme de ambas carreras, yo me llevé unos límites locos, ¿no? Y tengo esta anécdota de una compañera, ella estudió conmigo en filosofía, intentó estudiar psicología, pero ella sí fue honesta y me dijo, desde su experiencia, me dijo, no se puede, o sea, es difícil, o sea, si lo haces, que te vaya bien, pero si decides no hacerlo, perfecto, no pasa nada. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto, Grey? Porque ella intentó estudiar, hacer los simultáneos entre filosofía y psicología, y de la presión, Grey, se desmayó 3 días. Chama, se borró. Pero, ¿cómo que? O sea, ella se desmayó y 3 días de su vida no existen en su memoria. O sea, no despertó en 3 días. De la presión que sentía por las 2 carreras al mismo tiempo.
Te mando un saludo, te quiero mucho, ¡mua! Bella, preciosa. Chama, yo te abrazo, mi admiración también. Sí, ella tiene un ojito de un color y otro color. Uno, ¿cómo se dice? Un ojito azul y uno más oscuro. Heterocromía, creo que se llama. Ajá, bella, muy linda ella, preciosa. Se graduó de filosofía. No pude, al cuarto día que se despertó del desmayo, a los 3 días, retiró psicología, retiró la carrera. Ella dijo, Chama, o sea... Eres valiente, Bala. Te abrazamos. Claro. Desde Si No Hay Palabras, besos, abrazos. Preciosa. Eres lo máximo. Preciosa. Entonces, cónchale, o sea, fíjate cómo por un lado la gente a veces te presiona y te dice, no, tú puedes darle hasta el final, lleva las materias a reparación. ¿Tú sabes lo duro que es reparar una materia? Es o sea, horrible. Mentalmente es horrible. Entonces, y que la gente te siga diciendo, no, tú puedes, dale, imagínate. Entonces, en cambio, ya está otra cara de mi lado, de que yo para poder hice cosas o sea, yo actualmente para poder hacer las cosas me cuesta mucho, pero es porque estoy muy cansada. ¿Me entiendes? Estoy muy agotada, entonces todo me cuesta de sobremanera. Pero fue por todos esos años de abuso en los cuales me dije, claro que le diste. me dije a mí misma, dale. No, chale. Poquito paz con la miseria, dirían por ahí, ¿no? Chama. O sea, poquito de, tú sabes. Entonces, para intentar entrarle como este tema de esa frase, del si yo puedo, tú puedes, tenemos aquí como 3 argumentos que nos encontramos por allí por internet, que dicen que la frase es falsa. Que esa frase es completamente falsa. Me encanta. El primer argumento son las circunstancias de vida. Claro. ¿No? De cómo todos somos diferentes, tenemos diferentes circunstancias de vida. No era lo mismo vivir a 50 minutos de la universidad que vivir a 10 minutos caminando. Claro, no es lo mismo. O no es lo mismo que tengas que, o sea, estar estudiando y trabajando y usando el transporte público en Venezuela, que no es lo máximo, o que tengas carro y coche y te puedas mover. Entonces, exactamente. Es complejo. Exactamente, o sea, hay un tema allí como de suerte social que también tiene que ver con esa capacidad o esa potencia que podríamos tener para hacer las cosas, ¿no? El otro motivo por el cual esta frase es completamente falsa son las características de cada persona. Todos somos diferentes. O sea, yo cada vez... Sí, todos somos diferentes. Que veo a estos influencers, Grey, que venden los estilos de vida. Ay. Solo me levantarse a las 5:30 de la mañana y que para meditar, después para hacer ejercicio, después para el desayuno. No, que va. No puedo, yo no me puedo levantar temprano. No puedo. Yo estoy contigo, hermana. Estoy contigo. De hecho, yo me aplico el si tú puedes, yo puedo. El si. Ay, ¿qué? Ajá, si tú puedes, yo puedo. Ya. Ajá, tranquila. Si tú puedes, yo puedo. Exacto. Por un momento me dio algo cerebral. Conmigo misma, con mi yo del pasado. Porque yo me digo, a mí me cuesta levantarme en las mañanas desde siempre. Y yo misma me digo, Greymar, si usted sobrevivió a 11, 12 años de educación en Venezuela, que todas las clases son a las 7 de la mañana, usted puede ahora levantarse temprano e ir a trabajar. Y después ves... Así mismo. Sí, después de la cuenta bancaria y dice, no, tú tienes que poder, Dios mío. Y no, pero ojo, la diferencia, por eso digo que también influye la cultura, ¿no? Sí. Desde que estoy en Europa, marica, los niños tienen clases entre las 8 y las 9 de la mañana. No vale, ¿qué es eso? A esa hora deberíamos entrar al trabajo. Exacto, y los horarios de entrada en el trabajo aquí son muy, por lo menos en Italia también era medio flexible, a las 9. Y ahora que estoy en España, tú puedes entrar desde las 8 de la mañana hasta las 9:30 de la mañana. Solo tienes que hacer tus 8 horas y saldrás o a las 5 o a las 7 de la noche. Pero Claro. justamente para que los padres puedan llevar a sus hijos al colegio y tengas tu rutina en la mañana. Chama, en Venezuela, ¿cómo es eso? Que uno tenía clase a las 7 de la mañana. Pobrecitos nuestros papás, ¿vale? Que se tenían que parar que sea a las 5 de la mañana. O sea, uno es Claro, porque uno es medio inútil hasta cierta época, hasta cierta edad. Sí. O sea, a uno lo visten y lo alimentan hasta cierta edad. Exacto. Entonces, primer nivel de preescolar, tu mamá poniéndote la media y poniéndote el pantalón y la camiseta amarilla. Y párate. Exactamente, Marica, y párate y tómate y el en mi tetero casa, y tal.
En mi casa, mi mamá, yo sé que va a ver esto porque mi mamá es fan del podcast y va a apoyar este Bella. programa. Mi mamá todos Te los queremos, días Mercedes. era: Greymar, levántate, Greymar. Ya, son las 6:50 de la mañana. Vas a llegar tarde. Y yo ahí todavía no puedo. Todavía, mamá, tengo la edad que tengo y todavía me cuesta. O sea, no lo logro. Pero bueno, yo soy consciente, ahora soy una persona responsable. Me digo eso: si tú pudiste, ahora puedes. Tienes que cumplir un rol en la sociedad. Párate temprano. Pero no lo dices desde la obligación. Exacto, no lo digo desde la obligación. Pero igual, o sea, está ese tema de... Coño, me hablo gentil, pues. O sea, si fuese por mí misma, levantarme temprano no lo escogería. Pero lo haces, Además, pero te hablas las gentil. Mujeres científicamente necesitamos más horas de sueño. Sí. No, yo tengo mi hermana, saludos a mi hermana, te amo mucho. Ella me dice: no, yo me voy a levantar a las 5:30. Me voy a hacer ejercicio, después hago el desayuno y me voy a mi trabajo. Y yo, hermana, yo la conozco de toda la vida, pues, o sea, ¿saben? Toda la vida viviendo con mi hermana. Claro. Yo sé que ella no se va a levantar. Y yo le digo: no te vas a parar, haz ejercicio a otra hora. ¿Para qué a las 5 de la mañana? O sea, exacto. Cabeza cabe y no se para. Bueno, es que yo digo que a veces uno se mete en cierto tipo de situaciones y se autoexige y se castiga porque no estás claro contigo mismo. Por ejemplo, si yo estoy clara que a mí me cuesta levantarme en la mañana, yo hago lo posible para algo que yo elija hacer, ¿no? Que no sea un trabajo, un curso o, no sé, un compromiso, algo. No lo voy a parar a las 7 de la mañana. Porque entonces al final me voy a frustrar porque no lo logro. Entonces, cónchale, tengo que aceptarme como soy. No puedo a las 7 de la mañana hacer algo que a mí me gusta. Coño, lo pongo en otra hora. Juro que trabajar a las 7 de la mañana, no hay de otra, pues, pero tienes que estar claro cuando te metes en una situación. Exacto, ¿no? Y esto de tienes que estar claro tiene que ver con el otro motivo, el último motivo de por qué esta frase es falsa, y es las motivaciones y la disposición de las personas. Hay personas que pueden estar demasiado motivadas a sacrificar su sueño, y entonces dicen, no, yo estoy dispuesto a sacrificar mi sueño, a mí me va bien con 3 horas de sueño, yo me levanto a las 5 de la mañana, sé mi rutina de ejercicio, mi skincare, mi broma, me hago mis videos para ser influencer de estilos de vida, lo que sea. Y les funciona y les va bien, qué bueno, pero hay otras personas que no podemos hacer eso. No, yo necesito dormir mínimo como 10 horas. Aquí, porque viene saliendo ya de estos 3 motivos que hacen en falsa esta frase, y otras, hay motivos que sí pueden hacer esta frase verdadera, ¿no? Entonces quiero poner como un ejemplo. Justamente hace días me escribió Fra, diciéndome, Fra es un amigo del podcast, diciéndome, concha, le deberían hablar de este influencer que se para a las 3 de la mañana y mete la cara en agua con hielo y es una carísima Saratoga. ¿Eso es para qué? Y entonces va y nada y hace ejercicio porque él vende ese estilo de vida. Pero es un pana que tiene demasiada plata. O sea, cuando él ya tiene negocios y, ¿sabes? Tienes como ya la vida un poco más resuelta, por supuesto que puedes tener ese estilo de vida. Y ojo, te paras y te pones el agua fría en la cara. Yo no estoy... Sí, con este podcast, con este episodio, no es que estamos diciendo que nadie puede. No. Solo estamos diciendo que la comparación o la autoexigencia es lo que está chimbo. Porque, claro, mucha gente se come el cuento de los influencers de, wow, esta persona, mira cómo lo hace. Si esta persona puede, entonces yo también puedo. Pero no estás en las mismas condiciones y no estás jugando el mismo juego. El mismo juego social. Entonces, ojo con eso, ojo a quien escuchas, ojo con a quien ves. Exactamente, porque te voy a poner un ejemplo, te voy a contar una anécdota que es muy, muy personal y que me costó mucho como hablarlo y entenderlo en terapia, en análisis, y es el tema de la comparación, como lo estás diciendo, porque yo he vivido, y creo que no solamente yo, sino mis hermanos, hemos vivido mutuamente a la sombra de uno, o sea, de uno y del otro. ¿No? Yo tengo un hermano mayor, un hermano mayor que yo, 1 año mayor que yo, y mi hermana menor es 4 años menor que yo. Cuando tú dices hermano mayor. Sí, mi hermano, su esposo. Y mutuamente hemos vivido a la sombra uno del otro, ¿no? O sea, no sería muy injusto yo aquí decir que yo he vivido a la sombra de mis hermanos, porque no es así. O sea, sí ha pasado, pero ellos también han vivido a mi sombra. Y entre mutuamente ellos dos también. Exactamente.
Entonces, con este tema de si yo puedo, tú puedes y de las comparaciones, mis hermanos son deportistas. O sea, Sí. El deporte fue una parte muy importante en toda nuestra vida, de nuestra niñez y después en nuestra adolescencia. Y mis hermanos siempre fueron campeones, siempre. Mi hermano practicaba waterpolo, polo acuático, y él fue campeón nacional de Venezuela. Sí. Ganó, Ese es el campeón. esposo mío, vale. Exactamente, esa es la esposa de Greymar. Y mi hermana no solamente fue campeona del país, sino también que fue campeona de Sí, muchos mundial. países, o sea, mundial, exacto. Exacto. Porque ella ganaba medallas de oro como si fueran churros. O sea, medallas de oro como churros. ¿Te acuerdas, no? O sea, Sí, claro. esa mujer. Esa es mi cuñada, vale. No, hombre, esa mujer ganó suramericanos, panamericanos y otras bromas americanos que no sé cómo se dicen, copas de no sé qué, o sea, ganó muchas vainas. Americano. Sí. Esa mujer ganó muchas cosas, muchas medallas de oro, de plata, de bronce, siempre estuvo en el podio durante 8 años. O sea, mi hermana hizo eso durante 8 años, fue campeona, bueno, en nado sincronizado. Ella hizo nado sincronizado y mi hermano waterpolo. Entonces, ¿cuál era el discurso de mis papás? Si ellos pueden, tú puedes. si ellos pueden, tú puedes. Qué fuerte. Claro. Dale, haz deporte, ve al nado sincronizado, ve a la gimnasia, ve al gimnasio. O sea, yo pasé por todos los deportes que hicieron mis hermanos, porque si ellos podían, yo podía. Y qué mentira, Claro. no pude. Mientras mis hermanos llegaban todos de primer lugar, los dos, yo siempre llegaba de último, Grey. Yo siempre estaba de última. Ay, pobrecito. Te lo juro. Te abrazo en la distancia. Ay, te quiero mucho. Yo siempre llegaba después de la ambulancia. O sea, eran 59 competidoras. Yo llegaba a 59. ¿Me entiendes? Entonces, Claro, sí. a pesar de que los tres teníamos las mismas circunstancias de vida, teníamos como no la misma disposición, porque me imagino que eso también es distinto. Teníamos como crecimos en el mismo ambiente, con los mismos papás. El discurso era, si tus hermanos pueden, tú puedes, y no podíamos. O sea, hay una diferencia de personalidad, de carácter, de temperamento, de poder, de físico. O sea, mi hermana es así. Ella estaba seca en el sentido de que era musculosa. O sea, yuca. tú te acuerdas cómo estaba ella. Estaba yuquísima. Y mi hermano también estaba así, yuquísima. Yo no, yo estoy toda gordita, ¿sabes? Así. Y yo siempre he sido así. O sea, tú fuiste la oveja bella de la familia, no la yuca, pero sí la bella. Totalmente. Entonces, yo siempre creo que cargo con una frustración silenciosa, ¿no? Que ya la he hablado, ya la hice consciente en análisis. Una frustración de que si mis papás hubieran invertido menos tiempo en compararme inconscientemente con mis hermanos, de si ellos pueden, tú puedes, y hubieran invertido más tiempo y más esfuerzo en, bueno, Angelina, ¿tú qué puedes hacer? ¿A ti qué te gusta hacer? Ah, ¿te gusta escribir? Vamos a meterte en, no sé, en algo de escritura, ¿no? Y quizás yo hubiera publicado un libro, quizás yo hubiera estudiado letras, quizás yo hubiera explotado como esa parte creativa de mí que me gusta mucho, que siempre he tomado como un hobby, que nunca lo he visto como algo profesional, pero que podría hacerlo. Entonces, fíjate cómo... en este podcast, Angelina, y todos valoramos ahora tus historias. Ay, bello. Nos gracias. encanta. Saranje. Entonces, yo crecí como con eso, o sea, con esa cruz, Grey. Claro. Y de hecho intenté poder, durante muchos años, durante los primeros años de la universidad, hasta que finalmente acepté que no pude. Que no pude. O sea, de verdad no. Mis hermanos pudieron, qué bueno. Debió haber sido bastante doloroso. Sí, debió haber sido bastante doloroso y me identifico con eso porque sí, ojo, muchas veces las personas dicen tú puedes porque el otro pudo también y no lo hacen desde una mala intención, ¿no? Pero igual, a pesar de que lo hagan con buenas intenciones, es muy diferente decir si el otro pudo, tú también puedes, cuando se habla de comparaciones, a decir si el otro pudo, tú puedes desde la inspiración, ¿no? Por ejemplo, en tu caso, pues
O sea, o por lo menos voy a poner yo mi ejemplo, porque me gusta hablar más de, o sea, desde mi punto de vista, pues, porque la historia es más como un poco personal. Exacto, mi experiencia. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando yo era pequeña, mi mamá me mandaba a clases de matemática porque era como que mi pata, mi pie cojo, ¿no? Okay. Pero a mí me encantaba dibujar. Yo rayaba las paredes y yo rayé las paredes hasta los 10 y pico de años. O sea, no te creo. Rayar así con marcador, rayar la pared. No, ¿qué te pasa? Yo hacía mis tremendos dibujos, que si una mariposa así, archísima y tal. O sea, dibujaba en las paredes. Y mi mamá me decía, pero ¿por qué no agarras un papel y dibujas? O sea, mi mamá estaba frustrada ya de tanto pintar. O sea, ¿entiendes? Pobrecita, yo la entiendo, o sea, ella nunca lo hizo con mala intención este reclamo, sino como que quizás era su forma como de necesito entender por qué tú no agarras un papel como una persona que agarraría un papel y dibuja, y por qué tienes que dibujar en la pared, ¿no? Y de paso mi mamá me decía... Porque yo soy un alma libre, chica. Ya estás grande. Exacto. Y ya estás grande, ya, Greymar, no sé qué. Y me da mucha risa esto, ¿no? Y chama, ella me mandaba clases de matemática y todo esto porque era lo que a mí me costaba, pero quizás hubiese sido diferente que a mí me pusieran en clases de arte. Sí. ¿Ves? Porque si los demás pueden aprobar matemática y son buenos en matemática y esto, tú también. Ojo, mi mamá no lo hacía con esa intención. Sí, otras personas sí lo decían, pero hubiese sido diferente como que, wow, aquellas personas se apasionan mucho en lo que les gusta, porque no buscamos algo que te guste a ti para que tú también te apasiones. Y tú Claro. Ahí está la parte motivadora del discurso. Si yo puedo, tú puedes, pero desde la admiración y desde la inspiración, no desde la competitividad y la comparación, ¿no? Exacto. Y porque aquí te tengo una reflexión con este tema del poder, porque bueno, yo tengo un vínculo bastante particular con esto del poder, del tú puedes. Porque mira, Grey, o sea, yo me convencí toda mi vida de que yo podía ser psicóloga y que quería ser psicóloga, y cuando me gradué no sabía cómo hacerlo. O sea, me di cuenta que no es tan sencillo simplemente decir como, ay, yo quiero hacerlo, puedo hacerlo, lo hago, y después cuando ya lo hice y voy a hacer la cuestión es como, ay, esto no era tan así como me lo había imaginado, ¿no? No. Y desde que me gradué estuve peleada con la psicología como por una época, ¿no? Una temporada. Pero este tema del poder, Platón tiene como filósofo griego, tiene como una teoría que se llama la cadena del conocer, ser, hacer. Okay. Que tú conoces, es decir, adquieres el conocimiento, por ejemplo, tú con el tema de la matemática, ¿no? Adquieres el conocimiento con los cursitos de la matemática. Ok. Te vuelves matemática, esto es conocer, luego ser, te vuelves matemática y finalmente el último eslabón de la cadena es el hacer. Comienzas a hacer la matemática, comienzas a ejercerla de alguna manera. Platón decía esto como desde la bondad, desde el bien. Si tú sabes lo que es el bien, tú te vuelves una persona buena y por tanto tú vas a hacer cosas buenas. Y es muy bonito decirlo así, o sea, está como bonito, chéveroso, cuestionable, cuestionable, Platón maestro, disculpa, sí. Y con este tema no, disculpa porque es mi maestro, bello, precioso. Te mandamos un saludo. Pero en este tema del poder no funciona tan así. Tú puedes saber mucho, puedes tener muchísimo conocimiento de las cosas y aún así no poder. Bueno, ahí estoy 100% de acuerdo, porque volviendo al tema que te contaba al inicio de ingeniería, yo era muy buena. O sea, yo no terminé la carrera, además de la situación política, porque yo creo que en el fondo no me gustaba. O sea, yo me volví muy buena en las materias. Bueno, lo puedo admitir, no me gustaba. O sea, ya me di cuenta, ¿no? Me volví muy buena en las materias. Me volví no solamente preparadora de una materia, sino que llegó un punto en que me volví preparadora de la siguiente materia y estudiaba con mis amigos. Bella. Y digamos, era la que siempre estaba como que... Chama, pero tú estabas en todos los charquitos. Es que yo soy una persona polímata.
donde me pongan, yo lo logro. No, mentira, yo aprendo, yo me adapto. Pero la verdad es que era muy buena, y cuando empecé este tema de la raspazón, de la raspadera, de la revolcada, mis amigos me decían, Greymar, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué estás raspando? Si tú eres tan inteligente, si tú eres la que nos explicas a nosotros. Chama, pero es que hay otras cosas, otros factores. Qué enigmático, ¿por qué no puedes? La pregunta, ¿por qué no puedes? Continúa. ¿Ves? Bueno, ellos me decían eso, cónchale, me parece extraño que raspes si estudiamos juntos, estudiamos igual. Tú nos explicabas, coño, tú lo entendiste, ¿por qué no? Claro, porque en ese momento, como decía, yo estaba pasando por muchas cosas, tenía problemas personales, situación país, no sé qué, que yo llegaba al examen y llegaba en blanco. O sea, por más que yo ya estudiaba y sabía, me bloqueaba, me daba el síndrome de la hoja en blanco, ¿no? Entonces, también en ese momento, por eso digo que para mí terminar la carrera no terminar la carrera fue muy doloroso, pero también liberador, porque pude descubrir que en realidad era lo que me gustaba y está más relacionada a la parte de la creatividad. Y hoy en día trabajo de diseño gráfico, ilustrando, ¿ves? Lo que decimos de hacer dibujos. Perfecta, bella. Entonces, bella. Fíjate cómo todo se conecta y cómo a veces desde afuera te están diciendo, con buena intención incluso, o a otras personas, bueno, con la intención que tienen, que no es buena ni tampoco mala. Sí. ¿Qué es lo que tienes que hacer y cuál es la vida que tienes que vivir? ¿No? Entonces yo me veo mucho en mí misma, esa Greymar del pasado, rayando las paredes a sus 10 y pico de años, haciendo dibujos arrechísimos. Sí, y realmente era como que mi parte interior me decía, esto no es lo tuyo, hermana. A ti te gusta lo artístico. ¿Qué haces tú viendo clases de matemáticas? ¿Me explico? Total. Pero si los demás podían, yo también podía. Sí. ¿Ves? Sí. Entonces, no, y qué duro y qué doloroso cuando te dicen, ¿por qué no pudiste? O sea, esto que tú mencionaste sobre estos amigos que te lo decían seguramente con muy buenas intenciones. Sí, claro. Y que creo que yo también... Hecho. Exacto, y que creo que yo también estuve quizás en algún momento allí con una gran amiga, de cónchale, eres inteligente, ¿por qué no puedes hacer las cosas? Y qué duro, o sea, qué doloroso. Sí. Cuando te reclaman y te muestran así en la cara que no puedes. O sea, ese momento es demasiado difícil. Y al llegar como a ese punto de admitirlo, de hacerlo consciente y de asimilarlo y de estar en paz con eso. Y de decir, bueno, sí, no puedo. Claro. Mira, no creí en la mala suerte hasta el viernes 13 de junio, donde grabamos un episodio y medio y no se escucha el audio de ese episodio y medio. ¿No? Y no solo no se escucha el audio, también se perdió la grabación que hizo Grey, o sea, yo, que me escuchas en voz en off, porque por alguna razón tenemos el video, pero mi micrófono no se escuchó. Así que para terminar este episodio, Angelina te terminará de contar qué fue lo que hablamos y te dará algunos consejos para atravesar esa frase de si tú puedes, yo puedo, pero desde la inspiración y admiración y no desde la comparación. El episodio se cortó, el de si yo puedo, tú puedes, el episodio, ese era el 5, el 6, no me acuerdo ahorita, ¿qué número es? El 6, el dichoso 6. Se cortó y ahora estamos con otra ropa, otra pinta, otro asunto, unos días después. No, esto ha sido, y lo peor es que nos encantó cuando lo grabamos, la primera parte, que lo grabamos, no la primera parte, lo grabamos todo, y nos encantó, y después como que no, la segunda parte no se escucha. Pero bueno, seguimos aquí. Sí, seguimos aquí como ya para cerrar el episodio de Si yo puedo, tú puedes, ¿no? Este tema tan interesante. Esta frase de si yo puedo, tú puedes, sabes que se usa mucho como para motivar a las personas. Y esto nos habla el tema de las redes sociales, Grey, que siento que muchas veces en las redes sociales emitimos opiniones muy a la ligera, creyendo que esas opiniones que están en sintonía con nuestras creencias le van a hacer bien a otras personas. Puede que sí, así como puede que no. Y las redes sociales son una parte o muestran su mismo formato de inmediatez.
muestra solo una parte de la realidad. Y usualmente muestra la mejor. Usualmente. Justamente creo que esta inmediatez de las redes sociales y este intento de vender y de mostrar lo mejor, ¿no? Hace que nos comparemos mucho. Y creamos que, bueno, que si los demás pueden, nosotros también. Y ahí es cuando uno va a ver de que esta broma de hacer videitos para las redes y tal, esto no es tan fácil. Entonces no es como que si el otro puede, uno también. No es tan sencillo, ni logísticamente, es decir, con la indumentaria que hay que tener, ni tampoco como emocionalmente. Es todo un proceso. Una cosa es como motivarte desde tus propias capacidades y habilidades. Desde el yo puedo. Y yo tengo las herramientas. Y si no las tengo la capacidad de conseguir las herramientas. Tengo la capacidad de desarrollar las habilidades. A mí me mantiene ahorita motivada, creo que mis amigos, mis redes de apoyo. Porque ahorita estoy haciendo muchos proyectos con mis cercanos, con mis amigos, con mi familia, con mi pareja. Y eso, chama, eso crea como puntos de encuentro. Y déjame decirte que cuando uno se encuentra con la gente que uno quiere y que la quiere, eso se vuelve un despelote. O sea, eso es lo máximo. Y también me motiva el dinero. Mira, ya para cerrar, tenemos como unos consejos desde el universo de 100 palabras, desde Grey y Angelina, para mantener la motivación. El primer consejo, trabaja en ti. Conoce tus ideales, tus expectativas, tus deseos e intenciones. Averigua lo que necesitas y lo que quieres, lo que te limita y también lo que te impulsa. Pareciera, eso suena como medio motivacional, pero ¿tú entendiste? No tomar el fracaso como el fin del mundo, sino tomar el fracaso como parte de el vivir, el existir. El que bueno, te fracasamos y seguimos, para adelante, continuamos, diría Sartre. El tercer consejo es muy íntimo, es como muy emocional. Primero, llora cuando necesites llorar, descansa cuando necesites descansar, presiónate cuando necesites presionarte, ríe cuando tengas oportunidad de reír. La moraleja es que nunca estamos bien siempre y está bien vivirlo. Está bien vivir cuando nos sentimos mal. Y listo. Y finalmente, creo que esta es una de las más importantes, uno de los consejos más esenciales, Grey. Y es que sé paciente contigo mismo. Hay cosas que tienen un tiempo lógico y hay que dejar que fluyan, hay que dejar que ocurran. Hay cosas, siento que en este momento tenemos la inmediatez tan metida en la cabeza que queremos que todo ocurra ya. Y queremos que tenerlo todo ya. Y no, hay cosas que tienen un tiempo lógico. Entonces, sé paciente con tus propios procesos y con los procesos de las cosas en general. Eso fue todo. I'm a slave for you. Britney Spears y Linkin Park están los agradecimientos de mi tesis, porque me acompañaron. Bueno, listo. Denle like al episodio, suscríbanse si les gustó, dejen también un comentario contándonos sus experiencias y lo que piensan sobre esta frase de si yo puedo, tú puedes, y por favor compartan el episodio. Nos vemos en la próxima. Ahí ya va.